Amén, hermanos, damos gracias al Señor una vez más, porque hemos llegado a esta última jornada de reuniones, última jornada de estar juntos y de estar a los pies del Señor escuchando su palabra, su voz, lo que Él ha querido decir en este tiempo. Vamos a dar un breve resumen de lo que hemos hablado en estos días para poder terminar esta jornada con esta palabra. Nosotros hemos estado revisando tres elementos importantes o tres conceptos importantes que tienen que ver con la edificación de la casa de Dios, particularmente con el lugar que David escogió para levantar el templo al Señor. Sabemos que esa elección de David no fue una elección por el azar, no fue una elección que fue arbitraria, más bien fue una elección que Dios colocó en el corazón de David, el lugar en el cual el templo de Dios se iba a levantar. Y el lugar geográfico en el cual se levantó el templo en Jerusalén es en la era de Ornán Jebuseo, que se ubicaba en el monte Moriah, en uno de los montes de Moriah. Por lo tanto, teníamos allí un elemento importante. El templo en Jerusalén se ubicaba en una zona geográfica determinada y que tiene una realidad espiritual muy profunda con respecto a lo que es hoy la iglesia. El templo de Jerusalén, un templo que ya no existe, ¿no? Sin embargo, el lugar donde estaba sentado era un lugar donde David había escuchado la voz de Dios. Lo decíamos en la mañana, en medio de un juicio de Dios sobre todo Israel. Había enviado una peste a causa del pecado de Israel, ¿no? Dios juzga a su pueblo y la mortandad estaba cayendo en todo lugar y la gente estaba muriendo a causa de los juicios de Dios. David no se atreve a ir a consultar al tabernáculo que estaba en el lugar alto de Gabaón, porque allí estaba la espada de Jehová, dice la Escritura, y David tuvo temor de ir allí a consultar. Entonces ora al Señor allí en la era de Ornán Jebuseo, y el Señor responde la oración, el sacrificio que él realiza para agradar el corazón de Dios y poder así obtener misericordia de Dios. Luego de ese hecho, entonces, David dice, este es el lugar donde la casa de Dios va a ser edificada. Ya veíamos con los hermanos en la jornada de ayer que, espiritualmente hablando, la era de Ornán Jebuseo, ¿no?, significa para nosotros el lugar de quebranto. Es decir, la iglesia como tal, como expresión de la casa de Dios hoy, tal como el apóstol Pedro lo señala en su primera carta, ¿no? Somos casa espiritual, no puede ser edificada en otros fundamentos o según otros principios que Dios no ha establecido. Los principios, decíamos en la mañana, son inmutables, no cambian. Los designios de Dios son eternos. Pueden cambiar las circunstancias, pueden cambiar las condiciones, puede cambiar el ambiente, pero los principios de Dios no cambian. Por lo tanto, si eso es así, los principios en los cuales la iglesia se levanta o se sustenta son los mismos que tenemos en la construcción del templo. Es decir, la iglesia es, junto con ser casa de misericordia, pero también es el lugar donde nuestra alma debe ser quebrantada. El quebranto y el dolor, el sufrimiento, para los cristianos es tan distinto a lo que el mundo puede entender por dolor o sufrimiento. En el mundo, el dolor o el sufrimiento es algo malo. Es algo que, si podemos evitar, tenemos que evitarlo. No se ve en el dolor o en el sufrimiento alguna cosa buena. No se entiende, no se percibe como algo bueno en sí mismo.
Sin embargo, al ver las Escrituras, vemos que el quebranto, el dolor, el sufrimiento, según Dios, tiene un propósito, tiene un fruto, tiene una razón de ser que va más allá del mismo dolor. Tu hermano Roberto Sáez tiene largo mensaje con respecto a este punto. Y nos habla con respecto a que el dolor que proviene de Dios no es para dejarnos tirados en el camino. Que el dolor, según Dios, no es para dejarnos tumbados o darnos muerte en absoluto. El dolor o el sufrimiento, según Dios, el quebranto, según Dios, hermanos y hermanas, es para poder, vamos a decirlo de esta forma, sacar de nosotros aquel aspecto o aquella carnalidad que todavía está presente en nosotros. Aquellos aspectos que todavía no agradan el corazón de Dios y que necesitan ser pasados por la cruz. Porque recuerden que la carne, nuestra carnalidad, nuestra humanidad, en nada agrada al Señor. En nada, hermano. Solamente aquello que es del Espíritu agrada al Señor. Pero para que esos frutos del Espíritu se manifiesten, nuestra carne, nuestra humanidad, debe ser tratada, debe ser quebrantada. No puede y no podemos tener un camino paralelo, un camino alternativo. No existen caminos alternativos. Por lo tanto, un cristiano debe entender y debe saber que la vida, su vida, va a estar ligada siempre a sufrimientos, a dolores, a pesares, que tal vez el mundo no va a entender. Y el mundo tal vez nos va a decir, o tal vez incluso ya nos ha dicho en algunas ocasiones, oye, pero tú no eres cristiano, ¿por qué te pasan tantas cosas malas? ¿Por qué vives tan, no sé, de una manera, con tanto dolor, sufrimiento, situaciones adversas? ¿Acaso Dios no está contigo? ¿Acaso Dios no es tu Señor, no te guarda, no te defiende? ¿Dónde está tu Dios? Esas expresiones nos recuerdan, como veíamos la jornada de ayer, a la esposa de Job, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Que no te guarda, ¿no? Bueno, no es que vas todos los días domingo a la iglesia, no estás siempre con los hermanos. Bueno, ¿dónde está entonces que no te guardó de este dolor? Que no te libró de esta aflicción. Hermanos, muchas de nuestras aflicciones, de nuestros dolores, por más duros que estos sean, hermanos, tienen un propósito en Dios. Muchos de esos dolores a veces tienen que ver con que nos permiten acercarnos a Dios. Nos permiten ver a Dios de una forma que antes no veíamos. Nos permite experimentar el consuelo de Dios. El consuelo de Dios, que de otra forma no podríamos conocer. ¿Cómo podríamos conocer el consuelo de Dios si no experimentamos dolores? Si no experimentamos sufrimiento, si no experimentamos algunas situaciones adversas, ¿cómo sabremos que Dios es un Dios de toda consolación? Lo sabríamos porque, claro, lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos predicado, pero distinto es vivirlo. Distinto es expresar, distinto es la realidad de las cosas que leemos o las cosas que escuchamos. Hay muchos ejemplos en las Escrituras que nos hablan de cómo el Señor, en medio del dolor, del sufrimiento, ha usado eso para revelarnos un poco más de quién es Cristo. Para usarlo para poder darnos a conocer un poco más de la vida del Señor. Una vida poderosa, una vida que trasciende el dolor, una vida que se superpone a cualquier adversidad. Por lo tanto, hermanos, los que estamos sufriendo un dolor hoy día, o los que están sufriendo un dolor hoy día, un sufrimiento, alguna aflicción del alma, no
pierdan la esperanza. Tengan esperanza en Dios. Porque Dios puede usar ese dolor o esa aflicción para poder revelarse a tu corazón de una forma que hasta ahora no conocías. Decía que hay ejemplo en la Escritura sobre eso, pero también hay ejemplo entre nosotros. Cada uno tal vez podría dar algún ejemplo de alguna situación vivida y en cómo el Señor consoló, cómo el Señor restauró, cómo el Señor recuperó nuestro corazón para Él. Por lo tanto, hermanos, el quebranto, el sufrimiento y el dolor es parte inherente de la vida cristiana. Y es algo, como decíamos en la mañana, incluso, hermanos, es algo necesario. Si queremos ser promovidos, si queremos ser o conocer o experimentar mayores glorias con el Señor, o conocer la gloria de Dios, entonces, hermanos, el quebranto debe ser parte y es parte esencial de este caminar. Una de las frases que puede quedar en nuestro corazón es esta: sin quebrantamiento. Si el Señor no nos quebranta, no hay gloria. No hay posibilidad alguna de conocer la gloria de Dios. Para experimentar la gloria de Dios, para conocer la gloria de Dios, necesitamos experimentar el quebranto. El ejemplo que ayer veíamos, el ejemplo por excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, cuando vemos a Jesús glorificado ante el Padre, lo vemos a Él, como cantábamos anoche, como el Rey de la gloria. Para que Él llegase a ser el Rey de la gloria, ese Rey de gloria, primero fue un varón experimentado en quebranto. Jesús no pudo haber llegado a ser el Rey de la gloria sin antes haber sido un hombre o un varón experimentado en quebranto. Si así fue con el Señor, también lo debe ser con nosotros, sus discípulos. Porque debemos seguir las pisadas del Maestro, hermano. No podemos pretender nosotros tener pisadas propias o armar nuestro propio camino, nuestra propia forma de acercarnos a Dios, nuestra propia forma de llegar a la gloria. La gloria no puede experimentarla sin la cruz. El camino a la gloria es la cruz. Y la cruz significa negarnos a nosotros mismos, a nuestros propios y naturales y legítimos derechos. Renunciar a lo que podemos o queremos llegar a ser. Colocamos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Pablo, criado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la ley de la época. Conocía las Escrituras como nadie, sabía mucho de la ley. Era básicamente el discípulo que iba a seguir los pasos, iba a suceder a Gamaliel en grado de importancia. Pero Jesús lo encontró camino a Damasco. Salió a ese encuentro y le dice Jesús a Pablo, Saulo en ese momento: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire cómo el Señor se identifica con su iglesia, ¿no? Jesús no le habla diciéndole, ¿por qué persigue a los cristianos? ¿Por qué persigue a la iglesia? No, dice, ¿por qué me persigues? Para entender claramente que la iglesia y el Señor es una sola expresión. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Amén, hermano. Él es nuestra cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, este apóstol, tal como lo señala en la carta a los Filipenses, dice, lo que yo era en el pasado, estoy parafraseando, lo que yo era en el pasado, hebreo de hebreo, frente a la ley, fariseo, intachable, irreprensible ante la ley,
Y todos los atributos que Pablo menciona con respecto a sí mismo, él señala y resume todo eso y lo tiene y lo considera como estiércol. Para ganar a Cristo. Pablo se encontró con algo que es mayor, algo que es mejor que todo lo que el mundo religioso de la época le podía ofrecer. Mejor que un estatus social, mejor que las riquezas del mundo, mejor que la consideración que los hombres podían tener y el respeto que le podían tener a Pablo, en tanto hubiese sido él un maestro de la ley, un rabino entre el pueblo de Israel, hubiese gozado de privilegios, de beneficios, del respeto de su pueblo. Pero ¿qué obtuvo al final? Él prefirió a Cristo. ¿Y cuál fue la consecuencia, hermanos, de preferir a Cristo? ¿Gozó del respeto de sus connacionales? No. Tuvo que huir de ciudades como si fuera un malhechor. Cuando fue encontrado, fue apedreado, fue encarcelado. Nadie quería escuchar la voz de Pablo. Entre los atenienses también fue rechazado. Vivió naufragio, él mismo relata aquello. Lo pasó mal. Humanamente él fue quebrantado. Hasta un aguijón en la carne fue puesto sobre él, sobre el cual dice el mismo Pablo que oró 3 veces y no le fue quitado y no persistió en esa oración, sino que dijo que eso le iba a seguir hasta el final de sus días, porque Dios así lo estableció. Entonces, amados hermanos y hermanas, el quebranto, el dolor, los sufrimientos que los cristianos padecemos es algo normal. Aunque suene fuerte para algunos decirlo, hermanos, pero es normal. Los cristianos verdaderos son perseguidos. Los cristianos de verdad no son resistidos por el mundo. Tal como decía mi hermano en la mañana o ayer, dando alusión a lo que el apóstol Pablo decía con respecto a que estoy crucificado al mundo. Yo estoy crucificado al mundo y el mundo también me es crucificado a mí. No tengo parte con el mundo. No tengo relación alguna con el mundo. Y el mundo tampoco conmigo. Pero vemos a veces cómo hermanos, cómo religiones, cómo otros contextos religiosos lo que más buscan es la aprobación del mundo. Y los discursos los acomodamos a veces para que el mundo se sienta agradado. Y entonces no le hablamos de pecado al mundo. No le decimos que tienen que arrepentirse de los pecados, porque si no se arrepienten, el infierno es lo que les espera. Qué extraño es escuchar sermones de ese tipo hoy. En el siglo XIX, nuestro hermano Jonathan Edwards predicó un sermón que fue denominado Pecadores en manos de un Dios airado. Está en internet, para quien lo busque, está disponible. Allí el hermano Edwards lo que hace es exponer esta verdad de Dios. ¿Y sabe cuál fue el resultado de esta predicación de Edwards? La gente empezó a morir allí donde usted está sentado. Y el hermano dice, es como que el infierno abrió sus fauces abajo y empezó a llevarse a muchos. ¿Cómo acomodamos hoy día nuestro lenguaje para que el mundo no se sienta ofendido, para que los hombres no se sientan ofendidos? Hermanos amados, que eso no nos ocurra nunca a nosotros. El Señor nos libre de aquello. Por eso es que decimos estas cosas y enseñamos esto.
que el dolor, el sufrimiento y el quebranto es algo necesario y es algo inherente a todo cristiano verdadero. Cosa contraria sería lo que hablábamos ayer. No dejar que el Señor mueva el vaso. No dejar que el Señor nos mueva, nos trasvasije de vaso en vaso, ¿no? Si no dejamos que el Señor haga eso en nuestras vidas, ¿de qué gloria vamos a disfrutar más adelante? ¿Qué gloria esperamos experimentar si no dejamos que la cruz de Cristo opere en nuestro corazón hoy? Si no dejamos que el dolor y el sufrimiento provoquen en nosotros lo que deben provocar. Claro, provocan tristeza, provocan pena, provocan agonía, es verdad. Pero esa pena o agonía tiene su tiempo y su momento. Luego el Señor es capaz de convertir nuestra tristeza en gozo. Amén, hermano. El único que puede convertir nuestra tristeza en gozo es el Señor. En la mañana hablábamos de la importancia del altar. Y cómo este altar, que representa o tiene que ver con la idea de la adoración a Dios. La iglesia debe ser el lugar donde se le rinde adoración a Dios. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de adoración a Dios? No solamente que sea el lugar donde sabemos cánticos y cantamos coritos o himnos o canciones espirituales al Señor. Que la iglesia sea el lugar de adoración a Dios significa que nuestras vidas son un acto de adoración, de devoción permanente a Dios. La adoración no se puede remitir, hermanos, solamente al reunirnos como asamblea un día domingo. La adoración a Dios es un acto permanente. Es nuestra vida. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas? Cuando Cristo dice, vuestra vida se manifieste. O sea, Cristo no es algo externo, no es algo que está en el cielo solamente, sino que Cristo, hermano, hermana, es nuestra vida. Y esa es la vida de adoración a Dios. La vida que está siempre en el altar, tal como dice Romanos 12:1. ¿No? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Otra versión, leíamos en la mañana, nos decía qué cosa. Hermanos, puesto que sabemos que Dios ha sido tan bueno. Nuestro hermano nos hablaba, luego de la predicación decía algo interesante, que esa bondad de Dios no está referida a las cosas materiales que de Dios recibimos. La bondad de Dios no tiene que ver con que Dios nos dio un auto nuevo, un carro nuevo, o una casa nueva, o no sé, o compramos en otro lugar, otro sitio. No tiene que ver con las cosas materiales. Las bondades a las cuales se refiere el apóstol son las que están expresadas desde Romanos 1 hasta Romanos 10. Eso es lo bueno de Dios. Y quiero puntualizarlo en un solo elemento. Romanos 8. ¿De qué nos habla Romanos 8? ¿En qué sentido Dios es bueno según Romanos 8? Romanos 7 nos va a decir que hay una ley del pecado que nos habita. ¿Se acuerdan, hermano? Nuestros miembros, nuestros cuerpos
están infectados, llenos de pecado. Hay una ley del pecado. Y como es una ley del pecado, como es una ley, nos lleva siempre a lo malo. Siempre damos este ejemplo. ¿Quién le enseña a mentir a un niño? ¿Qué papá le enseña a mentir a un niño? Yo no me he encontrado con ninguno. Pero los niños mienten. ¿No? Es de forma natural. Es nuestra carne, naturalmente. ¿No? Hay una ley del pecado que mora en nosotros que nos lleva siempre a lo malo. El mismo apóstol Pablo señala esto mismo con respecto a su propia vida. Miserable de mí, dice Pablo, que lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aquí está, hermano, la bondad de Dios. Romanos 8. ¿Por qué? ¿Qué nos habla Romanos 8? Dice que hay una ley del pecado, sí, pero hay otra ley. ¿Cuál es la otra ley? La ley del Espíritu de vida, que es superior a la ley del pecado y de la muerte. Y esta ley del Espíritu es la que debe operar en todos los creyentes. Y esta ley del Espíritu de vida nos conduce o nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, esta es una misericordia. Que Dios haya creado, establecido una ley del Espíritu que opera sobre nuestras vidas. Por lo tanto, Pablo continúa diciendo entonces, hermanos, de acuerdo a esas bondades de Dios, os ruego por esas bondades de Dios, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, el presentarnos como un sacrificio vivo es la respuesta de un cristiano, de un creyente, es la respuesta frente al conocer, frente al experimentar las bondades de Dios. Voy a decirlo de esta manera, hermano, hermana. No puede ser que un creyente, que un cristiano que haya experimentado y conozca las bondades de Dios no se presente como sacrificio vivo, agradable a nuestro Dios. No puede ser. Hablaría de nosotros como que si fuéramos niños espirituales todavía. Seríamos entonces todavía que me den cosas, que me den cosas, que me den cosas, que me bendigan, pero yo no doy nada. Yo no hago nada. Hermano, Dios ha sido tan bueno con nosotros, tan bueno, que incluso, aunque no está entre Romanos 1 y del 1 al 10, no está, pero incluso, hermano, en las cosas materiales, Dios ha sido bueno. ¿Cómo entonces no presentarnos ante el Señor como un sacrificio vivo? ¿Cómo no presentarnos ante el Señor y decir, Señor, aquí está mi vida completa? El tercer altar que revisábamos hoy en la mañana, que era el altar de la consagración, ¿no?, que levantó Abraham estando en el monte Moriah, cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, a su único Isaac, nos habla de la consagración plena y absoluta que Dios demanda de su pueblo.
Y este es el último de los elementos. Ya vimos entonces el quebranto, el altar y ahora la consagración. ¿Qué es consagración? Cuando hablamos de consagración, ¿de qué hablamos? La consagración es solamente cuando hacemos algún llamado, o se hace algún llamado especial o particular, el predicador de turno invita a los hermanos o a las hermanas, a los jóvenes, a todos, a consagrarse ante el Señor y lo invita a pasar aquí adelante. ¿Eso es consagración? Puede ser que sea un acto visible, ¿no? Yo como testigo de la iglesia, al Señor, de que yo quiero consagrarme. Pero a veces nos pasa que luego de esos llamados queda muy poco, por hermano. ¿O no? Queda muy poco. Y a los meses, y a los 6 meses, y al siguiente Rucacura nos hacen un nuevo llamado y allá estamos. Otra vez, lo mismo. Y uno dice, aquí me confieso. No voy a decir, uno dice, yo digo, me voy a confesar yo. Yo digo, y este hermano no pasó el año pasado ya aquí. Y a mitad de año hubo un encuentro también en Temuco y también pasó. No lo digo en el sentido de una crítica, está bien. Siempre tenemos que volvernos al Señor y tenemos que arrepentirnos. Pero uno esperaría una consagración al Señor que permanezca en el tiempo. Porque consagrarse, ¿qué es lo que es? Consagrarse, vamos a hacer la definición en el sentido negativo. Consagrarse no es responder emocionalmente a la palabra de Dios. Consagrarse no es responder desde la emoción. Hermano, hay algunos que cuando consagran a una persona o tenemos estos momentos de consagración, hay música de fondo, que muchas veces esa música de fondo lo que hace es estimular las emociones, la fibra emocional. Pero si usted lee bien Romanos 12:1, dice que en la consagración, que es presentarse ante el altar, debe ser nuestro culto racional, no emocional. Debo hacerlo con plena conciencia. La consagración es una respuesta lógica, no emocional, no mística, racional, lógica. Es la respuesta frente a las bondades de Dios. O sea, si usted conoce las bondades de Dios, si usted ha experimentado la bondad de Dios, si usted ha experimentado el consuelo de Dios, las bendiciones de Dios, todo lo que es de Dios, ¿cuál debe ser su respuesta racional? Ofrecernos ante el altar de Dios. No es otra la respuesta. ¿Estamos entendiendo, hermano? No es otra la respuesta. No es otra acción que Dios espera. Dios espera eso. Pablo fue presentado, su vida Él la presentó en el altar. Y leíamos un versículo ayer donde Pablo nos mencionaba y decía, con respecto a los hermanos y a la obra de Dios en ellos, dice, que yo sea presentado como libación frente al altar. Como una ofrenda libada, una ofrenda agradable. O sea, yo, Pablo, me presento y me derramo como una ofrenda derramada, como una ofrenda agradable a Dios.
Hermanos, yo me derramo por ustedes. Estoy dispuesto a dar la vida. Este es el nivel de consagración que el Señor espera de los siervos hoy día. Y no hablo de los predicadores solamente. No hablo de los ancianos solamente. O de los diáconos. O de los obreros. Hablo de todos nosotros. Dios no espera otra cosa. El monte Moriah representa la consagración plena. Dios le pide a Abraham todo lo que tenía. Veíamos en la mañana, ¿quién era Isaac? Isaac era la risa. Su nombre significa risa, lo dijimos en la mañana. Pero más que el significado literal del nombre, Isaac era el todo de Abraham. Isaac eran sus sueños. Era su proyección. Isaac era su heredero. Isaac, sobre él habían planes. Abraham había planificado todo para su heredero. Todo estaba pensado para Isaac. Para que él continuara. Para que él avanzara. Para que él siguiera. Y ahora resulta que Dios le dice a Abraham, anda y sacrifica a tu hijo. Voy a decirlo de esta manera, hermanos. Le pidió Dios a Abraham sacrificar y entregarle en sus manos sus sueños, su futuro, sus proyectos, todo. Cuando Dios nos pide consagración a nosotros, hermanos, Dios nos pide nuestro Isaac. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué pasa si el Señor nos pide eso hoy? Y nos dice eso que estás proyectando. Ese sueño que tienes en tu corazón. Ese deseo que tienes en tu alma. Esta proyección. Lo que quieres ser. Yo te quiero pedir algo. Yo te quiero pedir que lo dejes sobre el altar. ¿Será que estamos dispuestos a hacerlo? En el caso de Abraham, cuando él dejó a Isaac sobre el altar, el mandato de Dios era claro, ¿no? Debía sacrificar a su hijo. Y la Biblia nos habla y nos dice que cuando Abraham saca la daga, saca el cuchillo y está con el cuchillo alzado sobre Isaac, listo para degollarlo, Dios habla. Le dice, Abraham, Abraham, detente. Pero hermanos, Abraham no sabía que iba a haber esa voz. Abraham no sabía que Dios le iba a decir detente. ¿Ha pensado en eso, hermano? Abraham estaba dispuesto con el dolor de su corazón, hermano, no entendiendo nada. ¿Cómo es posible que Dios me haya dado un hijo? Me haya ilusionado con un hijo. Me lo haya dado. Y ahora pide que yo mismo de muerte mi propio hijo. ¿Usted cree que eso no lo pensó Abraham? Pero en 3 días de camino hasta llegar al lugar que Dios le había indicado, 3 días donde eso estuvo en su mente, estuvo en su corazón, esos por qué
Esos por qué que hoy día tú tienes en tu propio corazón. ¿Por qué, Dios, hiciste esto conmigo? ¿Por qué, Dios, esto otro? ¿Cuál es la razón? ¿Qué lógica tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué lógica tenía darle un hijo para quitarlo? Abraham no sabía que iba a haber una voz del cielo que lo iba a detener. Él tomó la decisión más difícil. ¿Sabe cuál es la decisión más difícil? No escuchar su propio corazón. No escuchar su propio corazón, sino escuchar la voz de Dios. Su corazón le decía aquí adentro, no lo hagas. Es tu hijo. Es tu risa. Es tu motivo de alegría. Si él se va, la tristeza viene a tu corazón y nunca más se va a ir. Pero Abraham tomó la decisión más difícil que un hombre puede tomar. Desatendió la voz de su propio corazón que le decía, no lo hagas. Y decidió obedecer la voz de Dios. Y Dios, en su misericordia, lo detuvo. Me imagino a Abraham, cuando escuchó esa voz del cielo que le dijo a Abraham, detente. No hagas tal cosa con el muchacho. Porque he visto que has sido un hombre que ha escuchado mi voz. No me rehusaste ni siquiera a tu propio hijo, a tu único hijo. Ahora sé que puedo confiar en ti. Ahora sé que tú mandarás a tus hijos después de ti. Estoy seguro contigo. Hermano, la consagración a Dios no tiene que ver con algo emocional. Tiene que ver con responder a la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Eso es la verdadera adoración. Esa es la verdadera consagración, amados. Eso es lo que Dios espera de ti hoy día. Que dejemos de escuchar nuestro propio corazón. El que nos dice, no vayas, no te reúnas, no sigas al Señor. ¿Qué vas a ganar siendo cristiano? ¿Has ganado algo? ¿Has servido de algo ir los sábados a la reunión? Mira a tus amigos. Mira cómo se divierte el mundo. Mira cómo van de aquí para allá, de allá para acá. Se ríen, van de fiesta en fiesta. ¿Y qué les pasa? ¿Les pasa algo? ¿Le ha ocurrido algún mal? No, ahí están bien. Disfrutan de la fiesta, la jarana, el baile, todo. ¿Y tú? Ay, hermanos, ¿cómo ayudarlos a todos, a los jóvenes, que tal vez lidian mucho más con esto que nosotros los más grandes, donde el mundo se le torna mucho más atractivo, donde las promesas del mundo se vuelven más potentes y les presentan tal como Satanás lo hizo con Jesús. Todos los reinos del mundo están a disposición de ellos. Satanás les presenta todo lo que podrían alcanzar a hacer. Todo. Si postrado me adorares.
Ay, jóvenes, elegir el mundo es elegir a Satanás. Elegir al mundo es elegir adorar a Satanás. No es otra cosa. Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos y la fama de este mundo. Una condición puso: si postrado me adoras. La fama y la gloria del mundo, hermano, no es gratis. No es gratuita, jóvenes. Si elegimos este camino, más temprano que tarde, vas a ver cómo tu vida va a girar en torno a una adoración, pero que no es a Dios. Amados, los más grandes también. ¿Cómo nos cuesta escuchar la voz de Dios? ¿Cómo nos cuesta obedecer a Dios y lo que Él nos dice? Escuchamos nuestro propio corazón, escuchamos nuestra propia opinión y hacemos las cosas de acuerdo a nuestra propia prudencia, a lo que creemos que es correcto, pero no a lo que Dios nos dice que hagamos. Una verdadera consagración, entonces, hermano, involucra que podamos escuchar la voz de Dios, tal como lo hizo Abraham. Entonces, hermano, vamos puntualizando este tema. La consagración entonces consiste, o se va a dar, en la medida en que seamos capaces de escuchar y de obedecer la voz de Dios, por sobre la voz de nuestro propio corazón. Y que muchas veces la voz de nuestro propio corazón, hermano, es legítima. No se olvide, es legítima. Tiene que ver con nuestros derechos. Y si alguien nos dijera y tomáramos una decisión de acuerdo a nuestro propio corazón, a los derechos que tenemos, ¿quién nos podría decir algo? Nadie, porque estamos en nuestro derecho. Es legítimo. ¿No? Es legítimo. Pero es que resulta, hermano, que mi vida es una vida consagrada a Dios. Y eso cambia todo. Mi vida es una vida consagrada a Dios. Por lo tanto, mis derechos quedan de lado. Porque si Dios me pide algo, yo voy a obedecer la voz de Dios. Eso es lo que Josué dijo a su pueblo en el discurso final, cuando enfrenta al pueblo de Dios con la palabra y les dice a ellos esta frase que es famosa, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. La palabra serviremos, hermanos, allí podemos hacer la homologación a la palabra consagración. Porque consagrarnos a Dios tiene que ver con esa idea. Con dedicarnos. Vamos a dedicarnos a Dios. Mi vida va a ser una dedicación exclusiva para Dios. ¿Qué pasa entonces, hermano? Si Dios nos pide, insisto en esta idea, nuestros sueños, nuestros proyectos. Lo dije el otro día en una conversación con los hermanos, que una vez yo dije esto a los jóvenes también, en una ocasión.
Con respecto a la consagración, con respecto a este tema también. ¿Qué pasa si el Señor nos pide colocar nuestros noviazgos delante del altar? ¿Lo ponemos? ¿Lo colocamos? ¿Estamos dispuestos a que el Señor incluso nos diga, no, no es mi voluntad? Eso es consagración. Estar dispuestos a obedecer y a escuchar la voz de Dios y obedecer su voz por sobre mi corazón, por sobre la voz de mi alma. A veces, hermano, estamos tan acostumbrados a recibir respuestas afirmativas de Dios en nuestra vida. Estamos tan acostumbrados a que Dios nos bendiga siempre. Y que nos dé cosas, y nos dé cosas, y nos diga que sí a las cosas que queremos. Pero estamos tan poco acostumbrados a escuchar un no como respuesta de Dios. Veíamos con los hermanos ayer y hoy día, o ayer al menos, cómo Dios le dijo a David, David, tú no me vas a construir templo. ¿Se acuerdan? Dios le dice a David, David, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo Salomón, tú no. Moisés, tú no vas a entrar en la tierra de leche y miel. No, la vas a mirar desde lejos. Hay no de Dios. Que también obedecer a esos no de Dios es parte también de una vida consagrada a Dios, hermano. Entender que Dios me ha dicho que no frente a algo que yo quiero, que yo anhelo. Es también parte de la vida consagrada que Dios espera de nosotros. Aceptar ese no de Dios. Tal vez Dios a veces dice que no porque no es el tiempo indicado. No es el momento oportuno. Tal vez no es un no para siempre. Tal vez es un no momentáneo. Pero a veces nuestro corazón se revela frente a esos no de Dios. No sabemos de esperar. Porque no sabemos escuchar a Dios. Y entender los caminos de Dios para nuestra vida. A veces porfiamos en algo y porfiamos en algo. Señor, si no ella, nadie. A buen entendedor ahí la dejo. Porfiamos. No es fácil aceptar los no de Dios. Con mi esposa estuvimos 10 años escuchando los no de Dios. No es fácil. No es fácil escuchar el no de Dios todos los meses cuando tú quieres tener un hijo. Es doloroso, hermano. Triste. Te cuestionan 1000 cosas. Pero ahí está Dios diciéndote no. Sígueme. Señor, te seguimos. Pero otro mes no. Por 10 años. Ustedes son testigos. Hasta que Dios dijo sí. Ahora sí. Y
Y me resulta emocionante, ¿por qué no? Recordar eso. Y hacerlo aquí con ustedes aún más todavía. Porque la última vez que vinimos, como dije al principio cuando iniciamos todo esto, vinimos con mi esposa los dos solos. Y por mucho tiempo vinimos los dos solos. Y hoy día, por gracia y por misericordia de Dios, ya no venimos los dos solos, venimos 4. Gloria a Dios por eso. Cuando yo digo que tenemos que esperar y a veces escuchar la voz de Dios, aunque nuestro corazón no le agrade la respuesta de Dios, hermano, no lo estoy diciendo desde la teoría. No lo digo desde lo que la Biblia nos enseña. Lo digo desde mi propia experiencia y la experiencia de mi esposa. ¿Crecimos en ese dolor? Sí, hermano. ¿Conocimos al Señor de una forma distinta en estos dolores? Sí. Cuando yo hablo del dolor, también lo hablo desde la experiencia. Porque no lo hemos experimentado nosotros desde la forma literal. Pero era casi como perder un hijo que no tuvimos nunca, cada vez. Pero Dios decía no. Y seguimos mirando al Señor. Y finalmente, Dios respondió para su gloria. Hermano, la consagración, vamos a terminar con esta idea. No es un momento de la vida. No es un momento solamente emocional, sino más bien es una dedicación completa. No tenemos tiempo para ver el detalle, pero Samuel fue uno de los niños consagrados a Dios. Cuando Ana oraba por un muchacho, por un hijo para ella, y Dios no le dio un hijo, y no le daba un hijo, y no le daba un hijo. El Señor empezó a mostrarle a Ana que finalmente su oración empezó a mutar y ya no oraba para un hijo para ella, sino oraba por un hijo para el Señor. Y Dios le dio a Samuel. Y Samuel, ¿qué hizo Ana con su hijo? Lo dedicó al Señor todos los días de su vida. Fue una madre que tuvo a su hijo hasta que lo destetó. Y luego lo fue a dejar al templo para verlo una vez al año. Dedicó a su hijo por completo. Y Samuel se dedicó por completo al servicio a Dios. Y así hay otro ejemplo. Hay un ejemplo que me parece muy solemne. Y con este ejemplo quiero terminar este mensaje. Cuando Aarón fue consagrado como sacerdote, ¿se acuerdan de este relato? No quiero andar en detalle de la vestidura, los significados que tiene, porque los tiene. Pero no es el momento y no es la intención hacerlo ahora. Pero quiero que reparemos en un solo aspecto. Las vestiduras sacerdotales de Aarón representaban una vida de consagración a Dios. ¿Cierto? Cuando Aarón llegó al final de su ministerio y de sus días, ese otro pasaje de la Escritura que yo siempre que lo leo con mucho respeto, con mucha solemnidad. Porque usted sabe cómo muere Aarón. Esas vestiduras sacerdotales que él llevaba
se las fueron quitando de a una, ¿no? Y cuando fue quitado de todas las vestiduras sacerdotales, Él murió. Como diciendo, Señor, si yo no te sirvo más, yo me muero. No tengo nada más que hacer aquí. Porque mi vida completa es para servirte a ti. Consagración completa. Amados hermanos y hermanas, yo ruego al Señor que estas palabras que hemos predicado estos días no sean solamente un insumo para nuestra mente, para nuestro intelecto, sino que sean palabras que podamos vivirlas, que podamos experimentarlas, que podamos llevarlas a la práctica en el día a día. La consagración no es solamente para los ancianos que un día fueron nombrados entre nosotros. No es para los futuros diáconos que tal vez nombremos entre nosotros. La consagración es para todos. Porque todos somos sacerdotes de Dios. Por lo tanto, queridos, que el quebranto, que la adoración y la consagración absoluta y plena sean parte esencial de nuestra vida cristiana. Si es así, hermano, vamos a ver la gloria de Dios. Y cuando digo vamos a ver la gloria de Dios, no me refiero solamente a cuando Él venga en su segunda venida, la cual esperamos con gozo, la cual esperamos y anunciamos con alegría. El Señor vendrá. Y la iglesia espera a su Señor y anhela a su Señor. ¿Cómo no anhelarle? ¿Cómo no desear ver su rostro? Verle cara a cara. Quien no anhela tal cosa sería inexplicable. ¿Cómo no? Es lo que la Biblia nos enseña. Pero para que ese encuentro con el Señor sea para nosotros una bendición, vivamos esta palabra. Démosle sentido de urgencia a esta palabra. ¿Sabe por qué? Como lo dije también en la mañana, no tenemos ninguna fecha en el calendario que nos diga que Cristo viene mañana. Pero el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. He aquí un poquito. Oh, hermano, he aquí un poquito. Que este poquito tiempo que nos queda aquí en la tierra, podamos vivirlo de esta manera. Como dice una alabanza, el tiempo que resta. El tiempo que nos resta. Ya sea que nos muramos o ya sea que Él venga. El tiempo que nos resta queremos vivirlo como siervos de Dios. Vivirlo para agradar su corazón. Para que Él vea la iglesia en San Martín y Él se agrade de nosotros. Para que Él vea tu vida y se agrade de tu vida. Y diga como dijo de Abraham, como dijo de Job, como dijo de otros en el pasado. Como dijo del propio Jesucristo. He aquí mi Hijo amado, en quien se alegra mi corazón. Que el Señor se alegre con nosotros, hermanos. Que el Señor se alegre con la iglesia en San Martín.
No porque cantan mejores que otros. No porque sean más serviciales que otros. Porque la iglesia en San Martín es una iglesia consagrada a su Señor. Porque la iglesia en San Martín es una iglesia que vive una vida de adoración a Dios. Porque la iglesia en San Martín ha sido quebrantada. Pero cada vez que ha sido quebrantada, ha salido de ella un olor agradable. Olor a Cristo. Como perfume. Como el nardo. Se eleva hasta el cielo y llega al Señor. Y el Señor ole ese perfume y se alegra. Gloria al Señor, hermano. Gracias al Señor por este tiempo. Para nosotros ha sido muy hermoso. Y un refrigerio a nuestro propio corazón de poder verles aquí, en San Martín, y no escucharnos solamente en Rocacura, sino estar aquí y verles y estar con ustedes y estrecharnos un abrazo. Que el Señor siga trabajando con ustedes y con nosotros, hasta que Él venga por nosotros. Vamos a orar, hermano.